Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Una nueva emisión para también nuestros internautas de Cuba Debate en Mesa Redonda. Hoy centrado en ciencias de estudios de la población. La demografía como mirada principal de la Mesa Redonda de este martes, en la que estaremos adentrándonos en un mundo también apasionante y a veces no tan conocido por todo nuestro pueblo. Buenas tardes, Anita Álvarez Guerrero me acompaña esta tarde, como siempre en estas emisiones, nuestra colega de Cuba Debate de TV, y le doy la bienvenida en este programa. Muy buenas tardes, Randy, para ti y para todas las personas que a esta hora nos ven y escuchan. ¿Para qué nos sirven los estudios demográficos? Pues esta es la interrogante que tendremos en la emisión de hoy, a la cual daremos respuesta con un excelente panel que nos acompaña, conformado por el máster en ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI, el doctor Antonio Hoja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, y el licenciado Diego Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Bueno, como ven, pues tendremos expertos para hablar de este tema, así que acompáñenos en este viaje por los estudios demográficos y su impacto en la Cuba de hoy. Chamaquil desde pequeñito, todos los meses se mide el tamaño. La culpa es de Mapá, que quiere ver cómo crece año tras año. A los 3 años, Chamaquili tenía este tamaño. A los 4 años, Chamaquili tenía este tamaño. A los 5 años, Chamaquili ya tiene este tamaño. 105 centímetros. ¡Qué extraño! 1 metro y 5 centímetros. Le explica Mapá y le enseña la marca. ¡No te engaño! Así que cuando dijeron las medidas de seguridad, 2 metros de distancia en toda la ciudad, Chamaquili hizo sus cálculos. Le dio importancia, porque ya sabía, como él mismo decía, el tamaño verdadero en mi infancia. Y se lo explicó a Mapá sin ninguna jactancia. Hay que estar por lo menos a 2 metros, casi a 2 chamaquilis de distancia. Si accede a nuestra sección de Ciencia y Tecnología, usted puede encontrar noticias como la publicación en la revista médica británica The Lancet de un artículo sobre la respuesta de Cuba a la COVID-19, consejos para alargar la vida de las baterías de su laptop o las novedades de un tejido electrónico plegable. También notas curiosas como la construcción en Noruega del primer túnel en el mundo para la navegación bajo una montaña, el ingenio en torno a los drones cubanos, el despliegue en Marte del helicóptero Ingenuity o evidencias sobre la caída de cuerpos celestes en Cuba. Igualmente puede ir a la columna Para Pensar del autor Néstor del Prado sobre entretenimiento, matemáticas y acertijos. Atractivas propuestas sobre el mundo de la ciencia en Cuba Debate con solo un clic. Bueno, la ciencia sin duda es una de las temáticas más visitadas también por nuestros lectores de Cuba Debate, y a propósito de ello, pues tenemos reporte ahora mismo en nuestro sitio web. Encabeza la primera noticia en este momento que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recorrió varias instituciones científicas en la jornada de hoy. Díaz-Canel recorrió este martes pues la empresa Conbiomed, quien es líder en tecnología médica digital. Estuvieron con nosotros aquí la pasada semana en la Mesa Redonda, y su director explicó, su director general, pues todo el trabajo que se ha hecho para la producción de los ventiladores pulmonares de alta gama, y también pues muchos otros equipos médicos que se utilizan en las salas de terapia intensiva de nuestros hospitales en el combate contra la COVID-19. Díaz-Canel, presidente cubano, visitó además el Centro de Inmunensayo que pertenece a la industria biotecnológica, cuya misión es investigar, desarrollar y producir estrategias, tecnologías y productos para el pesquisaje de enfermedades, y que está enfrascado pues en terminar
todo el kit de detección del SARS-CoV-2, es decir, el PCR cubano, que está a punto de estar listo para ser aplicado en todo el país y abastecer a los 23 laboratorios de biología molecular que ya tiene Cuba, independizarnos de la compra de esos PCR en el exterior, y sin duda es una noticia de tremenda importancia. Así que ha estado en dos instituciones pues muy importantes en este momento en la batalla contra la COVID, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Pero entremos a hablar de demografía. Anita, ¿qué tenemos para empezar? Así mismo, debemos empezar con la interrogante: ¿qué importancia tienen precisamente los estudios demográficos? Y sería bueno empezar, Juan Carlos, contigo. Sí, bueno, gracias por la presencia acá en la mesa redonda, y buenas tardes a todos los televidentes, radio oyentes y a los compañeros que aquí nos acompañan en el estudio. Yo empezaría con algo que nos permita guiarnos hacia eso. Empezaría diciendo cuál es el recurso más importante que tiene un país, Cuba, en este caso. No vamos a hablar de un país, sino de Cuba. Su gente, su pueblo, su población. Y de ahí la importancia de estudiar la población, al pueblo y a la gente. Por ejemplo, todos los estudios demográficos tienen que tener información estadística que se obtienen de distintas fuentes. De eso mis colegas estoy seguro que profundizarán posteriormente. Y eso tiene que ser un precedente en cualquier política, programa, acción que se tome en un país, en una provincia, en un municipio, en un momento determinado. Es decir, la población es precedente, es base de cualquier análisis, y más si tiene un estudio demográfico atrás. Y no se trata solamente de hacer el estudio demográfico, de describir cuánta población hay, que ya es importante, o cuál es el sexo, o cuáles son las edades, la zona urbana, rural, etc. Y si no, es algo que vamos a ver acá, que es cómo se vincula con ámbitos económicos, sociales, ambientales. Tú te imaginas qué relación más interesante, población y medio ambiente, una relación complejísima en el mundo y también en Cuba. Y eso se llaman estrategias y visiones de población y desarrollo. Es decir, no es la población por acá y el desarrollo por acá, sino cómo se interrelaciona, cómo se afecta. Voy a poner un ejemplo que toda la población nuestra conoce. Hace 42 años la fecundidad cubana, lo he dicho en otras mesas redondas, lo han dicho otros colegas, está por debajo del reemplazo. Eso significa que una pareja deja menos de 2 hijos que la sustituyan en su función reproductiva. Tú empiezas a preguntar y dices, no, hay una serie de satisfactores materiales no resueltos, lo cual es cierto, no nadie duda de eso, y es así. Y las investigaciones lo dan. Pero también está el avance de la familia, el avance de la mujer en la sociedad, su incorporación al trabajo, sus responsabilidades sociales, políticas, etc. Y eso es una relación población y desarrollo, es decir, hay un desarrollo social y un desarrollo de la mujer, y eso trae una dinámica demográfica diferente por la cual Cuba está atravesando en estos momentos, junto con los factores que mencioné, una contracción importante de la fecundidad. Por eso todo eso hay que verlo en ese contexto, y eso es lo que nosotros le llamamos población y desarrollo, y de ahí el nombre del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Por último, en esto yo creo que es importante también la importancia de los estudios demográficos, así lo veo yo, lo hemos escrito, lo hemos investigado, que contribuye como una base con otros aspectos que se ven desde el punto de vista económico, social, ambiental, etcétera, a la dirección científica de la sociedad. La sociedad tiene que tener una dirección científica, y Cuba avanza en eso. Y los últimos años, y ahora tiene una intensidad grande, solamente ver las mesas redondas, las intervenciones del presidente, de los principales dirigentes del país. Y si tú quieres lograr eso, tienes que empezar por la población, porque ese es el recurso más importante, que por donde empecé hablando de Anita, es lo que tiene un país. Esto sin duda pues marca también un elemento que me parece muy bueno por profundizar, el tema desarrollo, población, esa relación población-desarrollo, y sobre eso me gustaría que el doctor Aja, especialista en temas de migración, pero ya desde hace varios años director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, pues nos profundice. ¿Cómo ves la importancia, primero, de la demografía como ciencia social? ¿Qué valor tiene para una sociedad moderna? Y segundo, ¿cómo eso se entronca en esas estrategias de desarrollo a nivel territorial, a nivel nacional y a nivel global, incluso en medio de esta campaña hacia el 2030 en que estamos? Muchas gracias y buenas noches por invitarnos a esta mesa.
Siguiendo la lógica de Juan Carlos, creo que es importante ubicar la demografía como dentro de las ciencias sociales. Es decir, aunque surgió esencialmente como una ciencia ligada directamente al análisis estadístico matemático, y nunca lo ha perdido, todo lo contrario, su gran fortaleza, realmente por estudiar la población, por estudiar los seres humanos, por analizar las características de la población, es cada vez más una ciencia social en el mundo, y en Cuba también lo hemos asumido de esta manera. De ahí entonces la importancia de esa relación entre población y desarrollo, y el reconocimiento de la población como objeto y sujeto del desarrollo. Cuestión medular para poder comprender el tema demográfico y comprender a la población en sentido general. En el caso de la demografía, además, yo creo que es importante, Juan Carlos lo señalaba, que estamos hablando, en cuanto a las variables, estamos hablando del comportamiento reproductivo, es decir, estamos hablando de la fecundidad, estamos hablando de los nacimientos, que intervienen de una manera decisiva en la estructura por edades de la población y en la estructura general de la población. El caso de Cuba es un buen ejemplo. Estamos hablando de la expectativa de vida y estamos hablando de la mortalidad y la morbilidad, lo cual la tenemos hoy los cubanos y el mundo entero delante de nosotros con el tema de la COVID. Estamos hablando de la movilidad espacial de la población, de la migración dentro de fronteras nacionales y fuera de fronteras nacionales, pero estamos hablando también de los recursos laborales. Estamos hablando de temas en particular que tienen que ver con grupos etarios, estamos hablando de temas en particular que tienen que ver con los enfoques de género, y estamos hablando además de otros elementos muy importantes como son las relaciones intergeneracionales, por ejemplo. En ese contexto, además, situar a la demografía como un eje fundamental para el análisis de desarrollo territorial y local es otro punto medular en el cual Cuba ha venido avanzando. Yo no puedo dejar de mencionar que hoy Cuba prácticamente es el único país del área de América Latina y Caribe, para no ser absoluto con el resto del mundo, que tiene un programa gubernamental para la atención a la dinámica demográfica del país. Hay países que tienen políticas de población explícitas, menos explícitas. En el caso nuestro tenemos un programa aprobado que responde a los ámbitos económicos y sociales del país, que tiene un programa en particular para la atención a cada una de las variables demográficas, que es chequeado trimestralmente por el gobierno cubano, por el presidente, y que más recientemente ha determinado que se tengan grupos de atención a la dinámica demográfica a nivel del país y de cada una de las provincias y municipios, además de observatorios demográficos, cuyo trabajo es esencialmente seguir las características de la población. Tiene un peso muy importante en algo que me imagino que mis colegas después hablen, que es todo el trabajo que tiene la Oficina Nacional de Estadística e Información con la promoción de datos, con la presencia de los datos, pero que va mucho más allá, porque va al tema de la capacitación y el tema de la investigación en el ámbito demográfico y los estudios de población. Por aquí yo te diría, Randy, que tenemos el gran reto, pero además la gran posibilidad que tiene Cuba y que se tiene que ver con el tema del desarrollo demográfico. Es una reunión esa que preside el presidente Díaz-Canel y que es un intercambio multifactorial, es decir, no solo están los estudiosos del tema, sino también las instituciones que tienen que aplicar esos resultados de las políticas que ustedes estudian. En el caso de Cuba intervienen prácticamente todos los ministerios, de una u otra manera, porque cuando estamos hablando de esta política, estamos hablando de una política que tiene que ver con la construcción de viviendas, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con los elementos de la salud sexual y reproductiva, el programa materno-infantil, el programa de atención a la infertilidad de la mujer, el programa de atención a los cuidados a la familia, es decir, irradia. Esa es la gran variedad que tiene además la visión demográfica y los estudios demográficos y la demografía de las políticas públicas. ¿De qué otra manera, Diego, podemos decir que impactan estos estudios demográficos, las investigaciones en la sociedad cubana? Sí, buenas tardes, Randy, Anita y compañeros que deciden la mesa redonda. Yo creo que los compañeros Juan Carlos, Baja, de alguna manera ha comentado de estas preguntas que tú me haces, y teniendo en cuenta, a partir de esto que ellos plantean, de ubicar, de colocar a la población como objeto y sujeto de desarrollo, yo le agregaría lo siguiente. Son importantes los estudios demográficos, la demografía como ciencia, en el sentido de los conocimientos necesarios
para impactar en los programas, en los planes, en las políticas que se implementen de manera efectiva. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que la población es precedente, como decía Juan Carlos, un plan dirigido a la población, si no se conoce el tamaño, si no se conoce la estructura de esta población, si no se conoce la composición de la población, un plan de cualquier tipo, un plan económico, un plan social, es evidente. Ahora mismo, en días recientes, se aprobó un programa para la eliminación de la discriminación racial en el país. Cómo llevar adelante este programa sin conocer cuál es la estructura de la población cubana por color de la piel. Entonces, estas informaciones, estos elementos, estos análisis, estos insumos analíticos, estudios que aporta la demografía, resultan imprescindibles para todo esto que comentábamos, para que de manera efectiva los programas puedan ser implementados. Y más, no solo es importante hoy estas características que he mencionado de la población en la actualidad, sino en la perspectiva, cómo se da, y eso también es una tarea que asumen los estudios demográficos a través de las proyecciones demográficas, lo que en otras especialidades se llaman pronósticos, que en el caso de la demografía se denominan así proyecciones demográficas. ¿Qué va a pasar en 5, 10, 15, 20 años en cuanto a la estructura de la población cubana, por sexo, por edades, en cuanto a la distribución de la población cubana por zona urbana y rural, en cuanto a los recursos laborales, cómo van a ser, en cuanto a los hogares cubanos, cuál va a ser el tamaño de los hogares cubanos, la composición de los hogares cubanos? Entonces, no solo son importantes estos aportes desde el punto de vista de lo que contribuyen en el momento actual, sino en la perspectiva también lo que van a aportar. Bueno, no es posible ese programa gubernamental sobre los temas demográficos si no se hubiera podido hacer esos pronósticos que indicaban el envejecimiento de la población cubana, la baja natalidad y todo lo que venía, y bueno, por supuesto todas las decisiones que hubo que tomar en el orden de alargar la vida laboral de las personas y todo eso tiene que basarse en esos estudios. De ahí la importancia, pero la demografía a la vez se nutre de otra ciencia. Estaba leyendo ahora mismo en Cuba Debate otra noticia interesante. El plástico hará infértil al mundo en el 2045. Dice que el mundo puede ser bastante o completamente infértil para el 2045. Es el demoledor pronóstico hecho por la especialista en medicina ambiental Chana Swan, una especialista de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí en Nueva York, quien dice que este escenario bastante fatalista pues tiene que ver, dice su evidencia científica, sobre la caída en el conteo de espermatozoides de los hombres. Habla de estadísticas que ha ido acumulando y que apuntan a un compuesto químico llamado eftalato, que usado en la industria del plástico para aumentar su flexibilidad, pues dice que ella va ligado a la disminución del conteo de espermatozoides en los hombres, mientras que en las mujeres la exposición a este compuesto está ligado a una disminución de la libido, y que, según señala ella, pues esta situación no puede continuar por mucho más tiempo sin amenazar la supervivencia humana, subraya la doctora Swan en su libro Countdown, que acaba de salir ahora a la red digital. Y bueno, es otra parte de estas dinámicas que van cambiando también los propios estudios de la ciencia, le añaden otros elementos a cosas como las ciencias demográficas cuando se habla de asuntos como la infertilidad. Pero hay más para conocerlo, y les propongo que sigan acompañándonos en esta mesa redonda de hoy. ¿Para qué nos sirven los estudios demográficos? Hay preguntas que parecen rutinarias y hay preguntas que parecen indiscretas. Se pregunta a veces por los sueños y se indaga hasta por los proyectos de vida. Hacer las preguntas correctas inspira a tomar adecuadas decisiones. 25 aniversario del Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. ¿Cómo avanzan los estudios científicos en Cuba, un país que está muy cerca de convertirse en el primero de toda Latinoamérica en producir su propia vacuna? Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Un tremendísimo logro
Ustedes tienen una vacuna propia, además con las características de esta soberana 02. Bueno, yo considero que es verdaderamente un privilegio en medio de esta situación de la pandemia internacional que hay, que un país como el nuestro haya hecho un esfuerzo tan grande porque tengamos una vacuna autóctona, una vacuna que es el fruto del esfuerzo del quehacer científico. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. En Cuba hay varias instituciones que manejan los estudios demográficos. Una de ellas es el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, que casi cumple 50 años. Antonio, ¿qué labor realizan en el CEDEM? Sí, es bueno además, antes de llegar a la labor del CEDEM, señalar que la demografía la hacemos especialistas de muy diversas ciencias. Aquí mismo estamos sentados 3 personas, que por lo menos hay 2 que somos sociólogos y tú eres geógrafo. Es decir, a la demografía accede el análisis estadístico matemático, la matemática, pero accede también el sociólogo, el geógrafo, el historiador, pero también el médico, el biólogo. Es decir, la demografía tiene esa riqueza multidisciplinaria. Exactamente, y eso es un punto importante. Y eso se vincula con el CEDEM en particular, con el Centro de Estudios Demográficos. Puesto que nuestra labor está primero en la formación de demógrafos, que no se hace por estudios de pregrado, se hace por la formación posgraduada, a partir de todas estas especialidades. Está también el área de la superación de la investigación y la capacitación. Y hago una distinción entre superación y capacitación. Estas serían, digamos, que las 4 áreas fundamentales de trabajo del CEDEM, que en estos casi, el año que viene cumplimos 50 años, ha tenido diferentes momentos a través de maestrías. Hoy tenemos una maestría en estudios de población, que estamos ya caminando hacia nuestra 4ª edición, con la característica que desde la primera ha estado diseñada para todo el país. No es el CEDEM, nosotros siempre lo vemos, estamos aquí en La Habana, pero realmente irradiamos actualmente para todas las provincias del país. Tenemos grupos de investigación en todas las provincias del país, los compañeros lo saben perfectamente y las compañeras, y tenemos maestrantes actualmente que ya en las 2 primeras ediciones se han graduado de otras provincias. Hoy tenemos una edición en la provincia de Cienfuegos, con la cooperación internacional, y mantenemos esta línea de trabajo como un aspecto fundamental en la formación de demógrafos. A su vez, y un poco rememorando lo que Randy recordaba de migraciones, hoy tenemos las migraciones internacionales dentro del CEDEM también, un grupo de investigación fuerte, por cierto, y tenemos la maestría en estudios de migración internacional y de migración cubana. Y más recientemente, hace 2 años, creamos el programa doctoral de ciencias demográficas, que tengo que decir que en esta primera vuelta tenemos más de 20 candidatos a iniciar su formación, y que ya hemos graduado 4 en la primera edición. Es decir, este es un aspecto fundamental de nuestro trabajo. El otro tiene que ver con las investigaciones, que nos apoyamos lógicamente en primer lugar en la gran fortaleza que tiene Cuba de tener una Oficina Nacional de Estadística e Información, que aporta un cúmulo tremendo de información
Y esa información es la base de las investigaciones que realizamos posteriormente, más otras que podemos levantar nosotros. Hay resultados de investigación en fecundidad, en particular fecundidad adolescente, que es un tema de importancia y de relevancia en el país, pero hay también temas de movilidad, de mortalidad, de migraciones, de recursos laborales. Más recientemente hemos incorporado los temas de cuidado, no solamente el cuidado de la persona envejecida o envejeciente, sino el cuidado como categoría general que existe y que es importante darle un seguimiento en nuestro país en particular, con condiciones de vida y con el desarrollo territorial y local. Mantenemos un nivel importante de difusión de nuestros resultados. Aquí yo traje rápidamente la revista Novedades de Población, indexada en los principales sitios del país, y mantenemos un sello editorial además del CEDEN que publicamos entre 3 y 4 libros anualmente. Eso nos da la posibilidad de una socialización de... A su vez, tenemos la red de estudios de población en todas las provincias del país, en alianza con otras redes, con la red de estudios del cuidado y con la red de políticas sociales, que en este caso la regentea la cátedra de Flaxo en Cuba. Y estar dentro de la Universidad de La Habana es una fortaleza, es una debilidad. No, es una tremenda, es un privilegio. Pertenecer a la Universidad de La Habana es un gran privilegio para el CEDEN y para cada uno de nosotros como profesores. Es imposible pensar en otra variante. Y en segundo lugar, es una extraordinaria posibilidad porque es la interrelación con todo el caudal científico y técnico que tiene la Universidad de La Habana. Es decir, y es la relación tremenda que tenemos en el posgrado, en la investigación, en la capacitación. Yo señalé la capacitación porque es un elemento muy importante. En los últimos 5 o 6 años hemos estado desarrollando un plan intensivo de capacitación. ¿Con quién? Con los gobiernos provinciales. Hoy con las intendencias municipales. ¿Sobre qué? Bueno, sencillamente para situar a la población como objeto y sujeto de ese desarrollo, sobre la base de que se conozca la población que usted tiene a la hora de gobernar, a la hora de dirigir, a la hora de determinar una estrategia de desarrollo o aplicar esa estrategia de desarrollo. Tenemos una máxima importante en el país y que la defendemos, y es que no se apruebe ninguna estrategia de desarrollo que no se aplique sin tener características de la población que usted tiene. Un poco lo que Henry estaba señalando, y ese es un punto fundamental de nuestro trabajo. Yo no quiero dejar de fuera el ámbito de la cooperación internacional, que es un punto importante para el trabajo del CEDEN, es decir, el ámbito de cooperación internacional con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con el PNUD en particular, con la plataforma de desarrollo territorial integrado que coordina el Ministerio de Economía y Planificación y que nos da una viabilidad y nos da un apoyo a todo este trabajo. Sí, el CEDEN ya va para medio siglo, pero hace unos días acaba de cumplir 25 años el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de nuestro país. Diego, ¿qué diferencia a este centro del CEDEN? No se repiten esferas de actuación. ¿Qué es lo que distingue el trabajo de este centro en los 25 años que acaban de cumplir? Sí, no, realmente colaboramos, intercambiamos. De hecho, quería reconocer aquí la formación de recursos a lo largo de los años históricamente de lo que hoy es el CEDE, pero en otro momento tuvo otras denominaciones y otras estructuras en el órgano estadístico cubano, en la capacitación, en la formación de recursos humanos del órgano estadístico cubano por parte del equipo de profesores y de investigadores del CEDEN. Yo creo que eso es justo y ese es uno de las aristas que nos diferencia, ¿no? Ellos están más enfocados a la capacitación, a la formación de recursos, al mundo académico. Nosotros estamos más enfocados a la estadística propiamente, y sí coincidimos, sí nos solapamos, y tenemos un área de contacto muy grande en temas de investigación, en temas demográficos. ¿Se complementan? Nos complementamos. Y muy bien, diría yo, ¿no? El CECDE, en estos 25 años, tiene dentro de la estructura de estadística una dualidad de función. Por una parte, como dirección de la oficina, tiene el encargo institucional de dirigir la captación, procesamiento y difusión de las estadísticas demográficas oficiales del país. Y por otro lado,
como unidad de desarrollo e innovación, así reconocida y registrada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, también tienen el encargo institucional de desarrollar estudios, investigaciones en temas de población y desarrollo. Me gustaría dedicar unos minutos a hablar de la calidad, de la robustez de las estadísticas demográficas cubanas, que se captan, se procesan y se difunden en la ONEI a través del Centro de Estudio de Población y Desarrollo. Esta estadística se nutre de tres fuentes fundamentales de información: los registros administrativos, que son en el país muy fuertes, los censos de población y vivienda, que desde hace muchas décadas se realizan también con una elevada cobertura y calidad, y las encuestas de hogares. De esas tres fuentes de información, todas aportan determinado tipo de información en temas de estadística demográfica. Hay algunas peculiaridades del sistema estadístico cubano de demografía que son muy sui generis de Cuba. Cuando hablo de estadísticas a partir de registros administrativos, estoy hablando de estadísticas de nacimiento, de defunciones, de matrimonio, de divorcio, de migraciones internas y de migraciones externas. No hay país en la región, no hay antecedentes en la región de países que produzcan estadísticas de migraciones internas y externas a partir de registros administrativos. Decir que la organización social del Estado cubano favorece que el registro de los nacimientos, de las defunciones, de todos estos eventos que les he comentado, se produzca con una elevada cobertura y con muy alta calidad. Tenemos esa garantía por la parte de los registros administrativos. Por parte de los censos de población, ya le comentaba que se han realizado el censo de 1981, censo de 2002, censo de 2012, con elevada cobertura. Para que se tenga una idea, internacionalmente un censo, se considera que un censo que tenga más de un 3% de omisión en la captación de registro de personas, ya es un censo que no es bueno. Es decir, para hacer un censo considerado internacionalmente, menos de un 3% de omisión. En este caso, esos tres censos que he mencionado, la omisión censal no sobrepasa el 1%. Entonces es clave en estos estudios, por supuesto, el propio involucramiento de la población. Seguro. Eso es importantísimo, la participación de la población. Y eso nos permite que el censo sea la población base, y esto es otra peculiaridad del sistema estadístico cubano en temas demográficos. Esa población captada en el censo, que sea la población base para en registros administrativos hacer cálculos de población en vez de estimaciones de población, que como de los países de la región. Cuba no estima ninguna variable para dar la población de cada año. La calcula a partir de esa cifra inicial con una buena cobertura y calidad que se captó en el censo, y agregando los nacimientos, que van restando las defunciones y haciendo la suma algebraica del saldo migratorio interno y externo. Y eso permite al cierre de cada año ir teniendo una población abierta por sexo, por edad, por zona urbana rural, para todos los municipios y todas las provincias del país. Eso no es un caso inédito. Cada vez que nosotros asistimos a algún seminario internacional, algún evento internacional, nos preguntan cómo es esto, porque lo que se usa en la región es trabajar son proyecciones de población. Se hace un censo, se hace otro censo, se ven las tendencias y de ahí se proyecta por unos cuantos años más. Y entonces trabajan durante esos años que no se hace censo con proyecciones que en el momento, en el año en curso, se cambian de proyección a hacer estimaciones de población. Y bueno, las encuestas de una larga tradición también en el órgano estadístico cubano, las encuestas se usan en diversos temas y se trabaja mucho de conjunto con otras instituciones. Hemos realizado en los últimos años la encuesta de envejecimiento, que también tiene la peculiaridad de ser el primer estudio longitudinal que se va a hacer en el país. Es decir, se va a seguir una cohorte que se entrevistó en el año 2017 y dentro de 2 o 3 años más se va a volver a entrevistar. Encuesta de igualdad de género con el Centro de Estudio de la Mujer.
encuesta de migración. Es decir, es infinidad de temas en cuenta lo que hemos estado trabajando en el CEDI durante estos 25 años. Juan Carlos, ¿y qué importancia tiene para el país la existencia y consolidación de este tipo de instituciones? Mira, yo diría que es muy grande. Estaba pensando cuando Henry hablaba, me vino a la mente, que esa relación de población y desarrollo es lo que se utiliza para producir lo que decía Henry. El sistema estadístico cubano está montado sobre la organización social del país. Él lo decía, lo anunciaba. Por ejemplo, algo tan importante como la mortalidad infantil, que está en 4.9, que es un logro del país, que es una relación muy positiva en población y desarrollo. Imagínate un país tropical, con una fecundidad adolescente alta, con un bloqueo, etcétera, tener 4.9 es algo muy relevante. Y eso se puede medir porque tú tienes tu información montada. Todos los niños cubanos nacen en hospitales, en instituciones de salud. Eso lo medimos con pulcritud, con cuidado, 99,9% para decirlo. Eso es posible por la organización, y ahí mismo se declara el nacimiento en el hospital, y ahí mismo estamos haciendo estadísticas para darle al mundo gubernamental, al mundo académico, para cumplir los compromisos informativos internacionales que la Oficina Nacional... Y logramos que tengan identidad inmediata, Juan Carlos, porque muchos países... Eso ahora, UNICEF paga, esto es importante que la población conozca, UNICEF paga en América Latina y el Caribe para que los niños sean inscritos, porque si no son inscritos no existen y pueden ser víctimas de robo de órganos, asesinatos, niños de la calle, bueno, todo lo que se conoce y se habla, y demás. Ese no es el caso de Cuba. Es decir, y por eso te decía que tenemos para producir estadísticas. La importancia de este centro, bueno, yo empecé hablando de eso, de la gente, de la población, de la dirección científica de la sociedad. Tú tienes un centro desde el punto de vista gubernamental, que es el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, un centro académico como es el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad, que se complementa. Pero no solo son ellos dos, sino son nosotros. Enrique hablaba de combinación con otros centros. Te puedo poner aquí ejemplos, y por eso todo esto hay que verlo en población y desarrollo y en esta concepción en la cual se trabaja. Y además tenemos que estamos dentro, lo mencionaba, de una Oficina Nacional de Estadística e Información. El SECDE como centro gubernamental tiene la ventaja de estar dentro de la ONEI. Nosotros abrimos y cerramos todos los procesos. Es decir, estoy pensando, porque durante 23 años dirigí el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, y es muy difícil no pensar como el Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Diseñamos la investigación, la estadística, el estudio que nos solicitan o que nosotros mismos generamos por nuestro conocimiento, como esa encuesta longitudinal de envejecimiento poblacional, que es un tema fundamental en el país, como ustedes conocen, de investigación. Hoy día tenemos un quinto de la población con 60 años y más, 2,4 millones de personas, eso hay que medirlo. Tenemos casi 421.000 personas de 80 años y más. Eso tiene impacto en todo, en la vida social del país. Tú te imaginas, Anita, cómo funciona la sociedad nuestra con ese % de población, la familia, una familia pequeña. Sí, todo eso es la importancia de tener estos dos centros para poderle dar seguimiento a todas esas políticas y ayudar a la toma de decisiones de políticas. Sí, por eso yo empezaba diciendo que la población tenía que ser precedente en los estudios, investigaciones y en las políticas que se hagan. Eso es una fortaleza de Cuba. Quiero, antes de terminar esta parte, retomar algo que se dijo. Cuba es un referente internacional, sobre todo en la región, en temas de población y desarrollo, estadística demográfica y de análisis demográfico. Nosotros presidimos comisiones de población y desarrollo, nosotros somos directivos de esos, porque somos cubanos, porque tenemos avances notables. Cuba tiene indicadores demográficos de país desarrollado. Eso también trae problemas, hay diferenciales por provincia, por municipio, hay indicadores desajustados, como se dijo, de la fecundidad adolescente, que es más alta que la que deberíamos tener. Pero tener 78,45 años de esperanza de vida, 4,9 de mortalidad infantil, una fecundidad
por debajo del reemplazo de hace 42 años, porque mucha gente empieza como si fuera ayer, no, hace 42 años, tú no tenías idea de nacer, año 78. Es decir, eso en que la mujer tiene todos los derechos para tener el número y espaciamiento de los hijos. Sí, eso es bastante interesante. Y eso se investiga, se sigue y se da. Esa es la importancia de tener un centro de estudios demográficos y un centro de estudios de población y desarrollo en la UNEI, que termino con esta parte, Randy, que el año pasado es un centro, es una entidad nacional subordinada al Consejo de Ministros, es la Oficina Nacional de Estadística, y el año pasado, en abril, el Consejo de Estado emitió el decreto ley número 6, que refuerza toda la capacidad de la UNEI en la rectoría de las estadísticas del país y la Secretaría del Sistema de Información del Gobierno, que preside el primer ministro. Sí, te estoy hablando de, por decirlo de una manera, de grandes ligas, ¿no?, de cómo se toman estas decisiones. Y nosotros tenemos oficinas, que es donde se produce el hecho, eso que decía él, ahí lo recogemos en municipio y en provincia. Eso es una fortaleza. Y eso es muy importante porque son dos instituciones que son columnas vertebrales de todo un sistema de estudios demográficos en el país, que tiene pues en cada territorio también sus propias expresiones, como pasa en Villa Clara, el territorio más envejecido del país y que tiene sus fortalezas también en los estudios demográficos. Veamos este reportaje. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información en Villa Clara se ocupa de la captación y el procesamiento de datos que tributan al sistema de gobierno para la toma de decisiones y la comprobación de las políticas sociales, económicas y medioambientales que garantizan el desarrollo de la sociedad. Nuestra oficina tiene un sistema en todas las provincias y en particular en todos los municipios, que permite esta captación de la información de forma mensual, semestral, anual, en los términos y condiciones que el país lo tiene establecido. En el caso de la provincia, con la población más envejecida del país, los estudios demográficos que realizan son primordiales para las políticas a implementar, así como las encuestas que captan información de interés nacional. La Oficina Nacional de Estadística e Información es la única entidad autorizada y aprobada para el levantamiento de información a la población. Dígase encuesta nacional de ocupación, situación económica de los hogares, fecundidad, género, envejecimiento, a trabajadores por cuenta propia, sobre los indicadores del VIH-Sida. Todo esto se hace con la intención de captar la información a las personas naturales sobre todos estos temas relativos que pudieran dar información real y crediticia a nuestros hacedores de políticas públicas para la toma de decisiones. Y aunque en los censos de población y vivienda son protagonistas, más allá de este proceso inciden también en publicaciones y formularios que tributan al Sistema Nacional de Estadísticas. Dentro del Subsistema de Información Estadístico Nacional levantamos un cúmulo de información bien amplia que permite a las autoridades del territorio hacer un análisis exhaustivo de las políticas públicas implementadas. Lo conforman un total de 67 formularios con una expresión mensual donde el 55% de ellos se captan de forma mensual. Por lo tanto, es un cúmulo de información bien amplia que permite hacer análisis a los diferentes niveles, tanto a nivel de municipio, provincia como nación. Porque más que números y datos, son informaciones que se interpretan para transformar la vida de la población. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, especial para la Mesa Redonda. Este miércoles en la Mesa Redonda, parques científico-tecnológicos en Cuba. Viceministros del SIGMA y la Educación Superior y los presidentes de las sociedades mercantiles, parques científico-tecnológicos de La Habana y de Matanzas, comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para hablar de las experiencias iniciales de estas novedosas entidades de ciencia y tecnología para el contexto cubano. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, se nos va estrechando el tiempo y quiero entrar en algunos ejemplos de cómo se vinculan estos estudios demográficos con decisiones del país. Me gustaría comenzar con Diego o Henry, como le dicen sus amigos, que cómo las investigaciones del centro, Diego, han impactado en políticas propias, en decisiones gubernamentales, en la manera en que estamos enfrentando algunos de estos desafíos. Sí, de manera concreta, los insumos informativos, los analíticos, los resultados de investigaciones se presentan al gobierno, se envían a los directivos de la Comisión de Implementación de los lineamientos y se tienen en cuenta a la hora de implementar la política. Has hablado hace un rato de este programa de atención a la dinámica demográfica. Se nutre de todas estas informaciones, de todas estas investigaciones que hacemos, que se han mencionado, que lo mencionaban los colegas de Villa Clara ahora, de la UNED de Villa Clara, en temas de encuesta nacional de envejecimiento, los resultados de estas encuestas, en temas de la encuesta nacional de envejecimiento, que aprovecho para decir, se me pasó cuando hablaba de ella hace un rato, decir que se desarrolló en colaboración con el CITET, el Centro de Investigaciones en Longevidad Satisfactoria del Ministerio, y con la colaboración de la Oficina Panamericana de la Salud también, un trabajo que comúnmente realizamos de conjunto con otras instituciones. Y la encuesta nacional de migraciones aportó también insumos para todos estos niveles de decisión, para todos los programas estos que se están trabajando desde hace años en función de y para la población. Eso de manera general es la manera en que el CEDDE con sus estudios contribuye a la implementación de políticas, de programas. Y cumple su tarea como un centro de investigación del gobierno para poder trazar políticas también gubernamentales. Así. Y ahora en tiempos de COVID-19 también se evidencia la importancia de los estudios demográficos. De hecho, ayer en Cuba Debate publicábamos la nota de la presentación del libro Demografía y COVID-19, diferenciales sociales y epidemiológicos de una pandemia, el cual es coordinado precisamente por el doctor Antonio. Sí. Realmente, antes, muy breve, porque sé que tenemos poco tiempo, pero sí, antes de entrar al libro, yo quisiera señalar que creo que en otras mesas se ha dicho ya el tema de la ciencia en nuestro país, y estamos viviendo lo que nos enseñó y nos legó el comandante jefe, de gobernar con la ciencia y a partir del resultado de la ciencia. Se ve en todo actualmente, se ve en la agricultura, pero se ve en particular ahora en medio de esta pandemia. La COVID que nos tiene movilizados. Nos ha urgido a usar la ciencia. Totalmente. Y realmente hemos vivido, en el caso de la demografía, una experiencia enriquecedora, que es vincularnos con las ciencias médicas. Nosotros estamos en el Comité de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud, que lo preside la doctora Liliana Morales, que ha estado por aquí otra vez, en sus 3 secciones, que no las voy a decir porque no me sé los nombres precisos, pero están en las 3 y ya lo dirá cuando vuelva por acá. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues sencillamente poner la perspectiva demográfica en cada uno de los análisis que se está haciendo, ya sean los clínicos, ya sean los psicológicos, ya sean los epidemiológicos y de matemáticas, es decir, en todas las áreas hemos estado participando. Un ejemplo por ejemplo, un impacto de la demografía que pueda mostrar algo de lo que está pasando. Muy sencillo. Para tomar decisiones en los momentos de la primera etapa de la pandemia en Cuba, con relación a cómo se cerraba el país o no, y cómo se cerraban las provincias o no, y se hizo un estudio en colaboración con varias instituciones, con varios ministerios, de la movilidad de la población dentro de las provincias, entre las provincias y desde el exterior a Cuba. Y ese estudio lo coordinamos nosotros. Se presentó a la dirección del país y permitió tomar un grupo de decisiones importantes. Por ejemplo, en La Habana en particular, la cantidad de población que vive en un municipio y trabaja en otro municipio, lo cual significa una necesidad de traslado, solamente por el tema de tener que ir a trabajar.
Y ese fue uno de los análisis primeros que presentamos, inclusive se presentó, en primer orden se presentó al Consejo de Defensa de la provincia de La Habana y posteriormente se ha seguido trabajando. Actualmente además concluimos un primer estudio de la caracterización sociodemográfica de la población dada positiva por la COVID en 10 municipios de La Habana. Estamos trabajando ahora los más complejos, que son los 4 municipios más complejos que tiene La Habana para cerrar este tipo de estudios. Y ese mismo contexto fue el que nos permitió elaborar este primer libro, que es Demografía y COVID, diferenciar la sociedad epidemiológica en una pandemia, donde están estos estudios y están otros estudios de seguimiento de las provincias centrales, orientales del país, sobre el tema de la demografía. Es decir, que este ha sido algo muy concreto de la aplicación que tiene la ciencia demográfica a un caso tan particular como es el tema de la COVID en nuestro país. Es interesante eso, Ana, porque a veces uno piensa, bueno, se toma la decisión de tal manera o es improvisada o se basa, ¿no? Se basa en elementos científicos, ¿no? Del movimiento de población que es clave para decisiones como esta. Me comentaba Juan Carlos, hablando de la COVID, que el tema de Yatera es bien interesante, es el único municipio que no tiene pacientes con COVID, no ha tenido positivos de COVID y me decía que hay un elemento demográfico que no se puede desconocer, ¿no? No, claro, hemos hablado de eso, de que, por ejemplo, Plaza terminó el 2020 con un 28,9% de población de 60 años y más. Plaza de la Revolución. Plaza de la Revolución, el municipio más envejecido de todo el país. Yatera tiene el 14 y algo, es decir, Plaza duplica Yatera. Obviamente no queremos quitarle ningún mérito a Yatera y a los guantanameros en la preservar a la población, porque han trabajado y duro para que la pandemia no llegue ahí. Pero son elementos que hay que tomar en cuenta en los análisis. Fue lo que hablamos el año pasado, cuando analizábamos La Habana y lo que decíamos del municipio de Centro Habana, casi 40.000 habitantes por kilómetros cuadrados y un 20 y tanto % de envejecimiento. Es un municipio vulnerable, la vida lo ha ido demostrando. Es decir, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para las decisiones. Quiero apuntar algo de lo que hacemos también en el centro y en la Oficina Nacional de Estadística, y que tú le ponías como ejemplo. Por ejemplo, la famosa canasta básica de 1.528 pesos. Eso es un estudio que sale del sistema de encuesta de hogares, entre otras fuentes. Esa es una fuente principal de ingresos y gastos y se relaciona. Por eso siempre te ha hablado de población y desarrollo, ¿no? Y ahí se llevó una canasta de 1.528 pesos, que es la que se ha difundido aquí en la mesa por el país, la que un gran grupo de jubilados cobran. Y eso es un ejemplo de aplicación directa del resultado de investigación. Y hablando de aplicaciones, Juan Carlos, el estudio demográfico más grande que hace el país cada una década es el censo de población y vivienda. ¿Qué impacto tiene eso realmente para toda la toma de políticas, de decisiones políticas en el país? ¿Y qué significa desde el punto de vista demográfico hacer un ejercicio como ese cada 10 años aproximadamente? Te podrás imaginar la complejidad, por eso se hace cada 10 años, ¿no? Y las personas piensan mucho en la complejidad logística administrativa, es real. Es decir, la cantidad de personas, recursos, etcétera, y por eso se recomienda, estamos en la ronda del 2020 y Naciones Unidas recomienda hacerlo cada 10 años. En el 2012, en un momento, 206.000 personas trabajando en el censo, en los momentos de levantamiento de la información, un ejército. Y este año ya empezamos a preparar el censo del 2022, es increíble. Hemos estado aquí explicando el censo del 2002, del 2012 y ya estamos en el 2022. Ya estamos en el 2022 y el pasado día 25 se creó una comisión consultiva del censo que presidió el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, que atiende la oficina por el gobierno, Alejandro I. Fernández. Había 14 organismos, instituciones y demás. Y tenemos la indicación de trabajar y después seguir creando. Y el censo tiene muchas complejidades, porque el censo es único. Las informaciones censales solamente las sustituyen otras informaciones censales. Por decirlo de una manera directa y un poco. Claro que actualizamos a través de registros, investigaciones, de fuentes de... Pero la base es el censo. La base es el censo. Y por eso nosotros decimos que Yatera en el año 2012, por seguir ese ejemplo, tenía tal envejecimiento y hoy tiene 14,3 o demás. ¿Por qué? Porque lo hemos seguido adelante el tiempo. El censo te permite combinar una serie de informaciones del nivel nacional hasta los asentamientos humanos, donde vive la población de Cuba, 7.000 asentamientos. Es base
base imprescindible para los estudios del Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, los macroprogramas, los lineamientos, la Agenda 2030 de los indicadores objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, hay preguntas que hemos propuesto en el censo de lavarse las manos a la población. Y alguien dirá, esos indicadores de ese. La mitad de la población del mundo no se lava las manos, come con las manos y hace otras necesidades con la otra mano y no se las lava. Entonces, todo esto hay que dar y hay que armonizar las estadísticas internacionalmente. Es decir, que estamos en censo. Y ya tenemos un lema, que le voy a dar prioridad a la mesa. Estamos adelantando noticias. Sí, ya estamos adelantando noticias. En el 2002 fue Cuba cuenta el lema. En el 2012 en Cuba contamos todo y aquí contamos contigo. Es decir, ese va a ser el lema del censo del 2022, lo estamos preparando, hay muchas cosas que hacer y demás. Y antes de finalizar, quiero nada más hacer una referencia. Vamos a hacer a través del Centro de Estudios de Población y Desarrollo una encuesta sobre la COVID en La Habana. Alrededor de 3.000 hogares, 3.000 viviendas, en la cual vamos a investigar estilos, sobrevivencia, cómo la población llevó todo esto, cómo la familia se tuvieron para poder seguir dando elementos a esta pandemia que cuando uno piensa ya está terminando, de nuevo resurge en todo el mundo y necesitamos desde las ciencias sociales, esto que hemos hablado, la combinación con las ciencias médicas, lo cual trabajamos mucho también, las combinaciones con otras ciencias más exactas, con los matemáticos. Nosotros en el centro nuestro también tenemos matemáticos, geógrafos, sociólogos, economistas y de distintas edades. Y eso es importante. Quería decir que vamos a hacer esa encuesta próximamente. Bueno, ellos son más envejecidos que nosotros. Sí, está bien. Aunque usted tiene 50 años y son más envejecidos, está bien. Nosotros casi todos somos. Bueno, pues nos hemos acercado sin duda a los estudios demográficos en el país, la buena o la noticia sin duda con la que cerramos 2022, nuevo censo de población y vivienda en nuestro país, y por ahí pues comenzaremos también en próximos momentos de las mesas redondas de este año a hablar de ese importante acontecimiento sociodemográfico, estadístico y prácticamente social en que se convierte cada censo en nuestro país. Así que, Anita, estamos finalizando entonces nuestra mesa de Cuba Debate de este martes. Así es, agradecerle a nuestros invitados y como siempre lo invito a informarse con Cuba Debate y por supuesto seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Pues acompáñanos entonces en Cuba Debate a través de la red digital y aquí en la mesa redonda cada día en nuestras emisiones por la televisión y la radio cubanas. Así nos vemos en un nuevo programa y nos despedimos. Mañana estaremos hablando de parques científicos tecnológicos, una novedad en el contexto científico cubano. Acompáñanos. Buenas noches.